Hola, ahora vamos a estar viendo el concepto principal de lo que va a ser la primera tarea del curso, que tiene que ver todo relacionado con el frontend. Tiene tres componentes básicos que es súper importante que lo entiendan. Estos son transversales a cualquier herramienta del desarrollo web que ustedes estén trabajando. Son bastante simples en su como en los cimientos de lo que son, sin embargo pueden escalar a aplicaciones muy complejas, por lo tanto son conceptos súper importantes para ir desarrollando más y mejores aplicaciones web y vamos a estar viéndolo aquí en el curso de manera superficial, sin embargo, como bien dije, van a ser un cimiento importante. Bueno, estos tres conceptos tienen que ver con el HTML, el CSS y el JavaScript. Recuerden del video anterior que el frontend es todo lo que el usuario ve e interactúa. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo cada uno de estos componentes tiene un rol vital en lo que es el desarrollo del frontend para el usuario y es importante ir entendiendo. En primera instancia, tenemos el HTML, que es simplemente una sigla para Hypertext Markup Language. Es un poco controversial el hecho de si es que es un lenguaje de programación o no. Yo creo que no. Sin embargo, como bien sale ahí, es un lenguaje de marcado. Según habían ocupado Markdown o como LaTeX, no es exactamente lo mismo, pero sin embargo es una estructura que le da a la idea principal de sus ideas. Por ejemplo, por eso se refiere aquí cuando definimos el esqueleto de lo que uno ve en la página, como que es el contenido puro y duro de las palabras o las cosas que queremos ir viendo. Y esta misma estructura de HTML vamos a ir viendo que se basa en los bloques, y lo vamos a ver más adelante. También tenemos el CSS, que es Cascading Style Sheets, que es un lenguaje de diseño, que al final nosotros le decimos a este HTML que por favor, acorde a ciertas reglas que vamos a ir imponiendo, tenga cierta componente visual aplicado, de que podemos aplicar colores. Vamos a ir viendo que el HTML hay algo que se llaman las clases, entonces podemos decirle a todos los elementos que tengan la clase tanto, queremos aplicarle un cierto diseño. Em, y de esa forma el CSS es la manera en que le podemos dar un componente visual a lo que estamos trabajando. Siempre en el curso hablamos de que el CSS no es algo de que nosotros vemos acá, no es un curso de diseño, sin embargo es importante un mínimo uso de usabilidad. Si alguna vez han visto una página web sin nada de CSS, es casi inusable, es puro texto y súper poco intuitivo y poco atractivo para el usuario. Y más allá de eso, tenemos JavaScript, que o sea, en el video anterior vimos algo que tenía que ver con el código en el browser y JavaScript es un código que corre en el browser del usuario y de esa forma nosotros podemos darle cierto tipo de reactividad o cierto tipo de comportamiento a la página más allá del contenido puro. Como bien sale ahí, no tiene nada que ver con Java, simplemente se lo pusieron así porque Java en su minuto era un lenguaje, también todavía un lenguaje gigante, pero se querían colgar de esa fama. Y este sí hubo un lenguaje de programación que, como bien dice, le agregamos dinamismo al sitio web. También se puede ocupar en el backend, sin embargo, principalmente lo vamos a estar viendo utilizado en el curso, lo que es el frontend, y vamos a ir viendo las distintas aplicaciones que tiene. Bueno, partiendo con el HTML, todo esto lo tuvieron que haber visto en el curso, sin embargo vamos a ir viendo un recordatorio de lo que son las distintas cosas. Como bien dije, el documento se organiza mediante lo que son los tags. Cada elemento del documento va a tener un tipo de tag, el cual les va a indicar qué cosa o qué tipo de contenido estamos trabajando y van a darse cuenta que tiene una estructura muy definida, lo cual permite tanto ser ordenado para el usuario, tanto como para uno de entender las cosas que estamos haciendo y cómo ir trabajando. Entonces, cada tag tiene sus distintos atributos. Entonces, cada tag tiene un atributo acá. em, y vemos que este se carga del navegador de arriba hacia abajo. Y vamos a ir viendo más adelante qué significa eso y qué implicancias tiene a la hora de ir conectando estas otras componentes que teníamos del CSS y del JavaScript. Y bueno, y muchos tags pueden compartir clases, como bien lo mencioné en el uso que tiene con el CSS, nosotros podemos interactuar entre clases con el CSS, pero cada componente, cada bloque, por ejemplo, aquí tenemos un bloque HTML entero que sería todo este el bloque, el body, este el bloque, el head, este otro bloque. Entonces, cada bloque por sí tiene un ID único asociado, el cual nosotros tenemos que ir diciéndole cuál es su ID para poder nosotros después interactuar con ello en JavaScript que vamos a ver más adelante. Pero eso, a grandes rasgos, aquí el head es información que no ve el usuario. O sea, si es información propia del documento más allá de lo que se ve, como bien sale ahí.
Entonces el body es donde nosotros queremos siempre meter todo el contenido de lo que queremos mostrarle al usuario o queremos ver en la página. El CSS es un estilo que es como un selector que tiene hartas propiedades. Entonces al final el CSS se encarga de escanear este HTML y acorde a distintas reglas que pueden ser las clases, podemos aplicar estilos. Por ejemplo, aquí a cada tag, pues si queremos acá a todos los body, si queremos que a todos los body asignarle el mismo tipo de estilo visual, nosotros los podemos haciéndolo de distintas formas. Por ejemplo, aquí tenemos tag, le podemos aplicar un style directamente. Eso es algo muy importante. El CSS puede estar escrito directamente en el HTML o puede ser un archivo aparte. Como bien se ve aquí, podemos importar un archivo con nuestros estilos mediante esta forma. Lo vamos a ver en más a fondo en la parte práctica de los videos. Sin embargo, nosotros podemos generar archivos, que es la práctica que vamos a estar haciendo, para definir todas nuestras reglas, después nosotros simplemente agregarlo al HTML. Entonces, ven, así se relaciona el esqueleto, que es el HTML, con la parte visual de lo que queremos ver, que es el CSS. Bueno, y por último, tenemos lo que es JavaScript, que es un lenguaje de programación de tipado dinámico. Esto puede ser un poco em, agresivo para las personas que la única experiencia en programación que tengan es con Python. Cuando un lenguaje de programación se dice que es tipado, significa que las variables que estamos utilizando tienen que tener definidas un tipo de dato del cual pueden ser y deben ser. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener una variable como em, que esto es distinto al tipado dinámico, pero por ejemplo, si yo quiero tener una variable que yo sé aquí que es un string, yo le debería poner aquí que es un string. Sin embargo, a diferencia de eso, JavaScript nos permite tener esta como más dinamismo de como bien sale en el nombre, que nosotros podemos obtener variables let igual que en Python, pero esto es bien importante. Que esto cambia la dinámica más allá del tipo de datos, más de como la manera en que podemos interactuar con el dato. Entonces, por ejemplo, el let y el const, que son diferentes, el let nos permite tener variables que nosotros sabemos que podemos cambiar. Sin embargo, si yo, por ejemplo, quiero tener un código en JavaScript de matemática y yo quiero tener definida variable pi, yo sé que el pi nunca va a cambiar porque es un valor constante, entonces para yo asegurarme de que mi programa nunca lo cambie, yo lo defino con un const. Entonces aquí de esta forma vemos como el let es un string, por ejemplo, la const puede ser una suma, que puede ser funciones también. Y todo esto lo vamos a ver más adelante en la parte práctica, pero ese es lo que quiero que entiendan antes de verlo, es como que hay distintos elementos en JavaScript que nos pueden ser cambiados y otros no, y otros que no. Y algo muy, muy, muy importante que tiene que ver con la relación del JavaScript con el HTML es lo que se llama el DOM, que al final la manera en que nosotros en el JavaScript interactuamos con el HTML es obteniendo del documento, como bien sale ahí, perdón, del documento, como dice la ley, nosotros obtenemos los elementos acorde a los IDs que les expliqué que tienen cada bloque en HTML. Nosotros podemos traer esos documentos, esos bloques e interactuar con ellos, cambiarle sus valores, hacer validaciones, y entonces y todo esto está cargado en el DOM, que es el Document Object, uy, no me acuerdo bien la sigla, pero al final es el documento en sí del JavaScript en el que estamos trabajando. Y por lo mismo, el JavaScript tiene que ser importado al archivo de la misma forma que vimos que podemos importar documentos em, de CSS. Bueno, y para terminar, aquí les voy a dejar estos tres links que son muy útiles para ir aprendiendo todas estas cosas. En Internet, en general, hay muchísimos tutoriales de lo que es el desarrollo web, así que los invito a que si algo no les queda claro, lo puedan buscar. De igual forma, todos estos enlaces yo los voy a estar subiendo en la sección de enlaces en Ocursos, así que los invito a que busquen más cosas. Claramente las explicaciones que vamos a estar haciendo son bien superficiales y les va a faltar ciertas cosas, pero aquí lo que nos queremos concentrar es darle las herramientas básicas para que puedan entenderlo a futuro y también puedan sobrellevar las tareas. Eso, que estén bien.